Amén. Gloria a Dios. Una vez más, mis amados, que el Señor los bendiga grandemente. Damos gracias al Señor que nos ha permitido poder estar reunidos en esta ocasión para poder estudiar una vez más su bendita y santa palabra. Que el Señor pueda guiarnos en esta hora, conducirnos a toda verdad, que nos dé, hermanos, una mente abierta para poder comprender verdaderamente no las artimañas de los hombres, no pensamientos humanos, sino lo que verdaderamente, hermanos, enseña las Sagradas Escrituras. Definitivamente, en el tema que vamos a desarrollar, que ya habíamos empezado el jueves pasado, esta es la segunda parte, hay diferentes tipos de entendimiento, de interpretación, de entender, de comprender ciertos pasajes bíblicos, pero en honor a la verdad hay mucho de estos tipos de interpretaciones, teologías y dogmas que se han hecho muy populares dentro de la iglesia del Señor y dentro de la vida de muchos creyentes que no tienen, hermanos, un respaldo netamente escritural, sino que son doctrinas elaboradas, muchas veces, hermanos, tal vez por un mal entendimiento de las Sagradas Escrituras y de lo que verdaderamente ahí se enseña. Definitivamente yo no me creo poseedor de la verdad, es algo que yo lo he visto, lo he entendido, lo he estudiado por medio de las Sagradas Escrituras, cuando a mí me enseñaban, hermanos, la doctrina tan clásica que se enseña en casi todas las congregaciones evangélicas, y yo leía la Biblia, la comparaba con lo que me enseñaban, y había algo que a mí no me cuadraba. O sea, no iba de acuerdo, no es que yo no iba de acuerdo, sino que lo que escuchaba, lo que me enseñaban en los cultos, en los estudios bíblicos, llegaba a mi casa y miraba, lo cotejaba con las Sagradas Escrituras, no concordaban. Había algo que no iba de acuerdo. Entonces eso me impulsó mucho a poder investigar, a poder estudiar con mayor detenimiento, porque si hay algo, hermanos, y Dios lo sabe, que es mi anhelo y ha sido siempre mi anhelo, es siempre descubrir la verdad. Es vivir en la verdad. Nunca me ha gustado ser engañado, por eso que yo así cuando escucho algo no es que rapidito digo amén, me gusta corroborar si lo que estoy oyendo, lo que estoy viendo, lo que me están diciendo es verdad o no, porque no me gusta ser engañado en ese sentido. Y eso me ha empujado a estudiar, me ha empujado a investigar, a escudriñar las Escrituras, cotejarlas, diferentes posiciones doctrinales y llegar a una conclusión. Esto que hoy le estoy presentando es mi humilde, hermanos, entender, es mi forma de comprender las verdades bíblicas que están en las Sagradas Escrituras. Así que rápidamente, sin más dilatación, vamos a continuar hablando y estudiando acerca de una de las doctrinas fundamentales dentro de la iglesia del Señor, dentro de la cristiandad, que es acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todos sabemos perfectamente que la venida del Señor está dividida en dos partes. La primera, que ya sucedió hace aproximadamente 2000 años atrás, donde nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, vino a este mundo, el Hijo de Dios vino a este mundo, se hizo carne para dar su vida como expiación por el pecado, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Y por medio de este sacrificio se ofreció la salvación y la vida eterna a todas las naciones de la tierra. Amén. Sabemos eso, que Jesús vino, que fue crucificado, muerto, sepultado y que resucitó al tercer día. De ahí fue llevado al cielo, ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, pero de ahí habrá de venir nuevamente. Esa fue su promesa, amén. Esa fue también lo que los ángeles le dijeron a los discípulos cuando estaban en el monte de los olivos y el Señor fue llevado al cielo y una nube lo ocultó de sus ojos. Estos ángeles le dijeron a los discípulos, a los apóstoles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Pues este Jesús, quien fue tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir, del mismo modo también volverá. Y esa es la esperanza, hermanos, del creyente. Amén. Esa es la esperanza por la cual, hermanos, como dice
el apóstol Juan, todo aquel que tiene esta esperanza, amén, se purifica a sí mismo como él también es puro. O sea, esa debe ser la esperanza arraigada en los corazones de todo creyente, que su Señor, su Salvador, regresará por segunda vez. Ahora, yo creo que todo buen cristiano está de acuerdo en este punto, que Jesús vino hace 2000 años, que murió, resucitó, fue llevado al cielo y que prometió volver por segunda vez. Amén. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. El detalle o el problema radica justamente en cómo se entiende la segunda venida del Señor. Y es lo que estamos estudiando, lo que vamos a estudiar y continuar este estudio en cuanto a un tema muy, diríamos así, hermanos, muy discutido también dentro de la cristiandad, porque hay muchas posiciones en ese aspecto, pero también muy difundido dentro de la cristiandad, dentro de la iglesia evangélica, en cuanto a la segunda venida de Cristo y a un acontecimiento que se dará, que es llamado el arrebatamiento de la iglesia. Ya habíamos hablado la semana pasada de que en las distintas congregaciones se habla mucho del arrebatamiento. Los predicadores cuando hablan de las señales del fin de los tiempos, siempre dicen, y el arrebatamiento de la iglesia ya está. El arrebatamiento de la iglesia, estamos próximos al arrebatamiento. En cualquier momento nos vamos, hermano. Y ese es el mensaje, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿fue ese el mensaje de Pablo? ¿Fue ese el mensaje de Juan? Ellos cuando hablaban tal vez de escatología, que es el estudio del fin de los tiempos, decían, hermanos, preparémonos porque nos vamos en el arrebatamiento y el arrebatamiento ya se aproxima. ¿Sería que usted lo ve en el libro de los Hechos, en las cartas, que Pablo constantemente habla del arrebatamiento? No. Y nuevamente les aclaro de que con esto no estoy negando de que habrá un arrebatamiento. Claro que sí. La Biblia lo dice, uno no puede negar algo que está escrito. Pero eso no era el centro del mensaje. Esa no era, hermano, el arrebatamiento, no era la parte principal. Cuando hablamos, hermanos, de la escatología, no era la parte principal del mensaje escatológico profético. El mensaje era la segunda venida del Señor, el retorno del Señor. Tal es así que, como les hablé la semana pasada, de que cuando los cristianos se encontraban y se saludaban, shalom, paz, ¿verdad? Shalom alejen, y luego cuando ellos se despedían, se despedían de una manera muy peculiar, que era Maranata. ¿Y qué era Maranata? Nos vamos en el arrebatamiento. No, Maranata era el Señor viene, o el Señor vuelve, el Señor regresa. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza del creyente, esa fue la esperanza de la iglesia, la segunda venida del Mesías, del Hijo de Dios, ya no como siervo sufriente, sino como Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, esa fue, hermanos, la llama viva que mantuvo a la iglesia en todos los años, en todos los tiempos, en todos los siglos, ya van 2000 años, la cual, hermanos, ha sido la esperanza de todo cristiano. Que el Señor Jesús, su Salvador, su Señor, regresará por segunda vez. Pero como este evento que está dentro de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, se ha vuelto muy, diríamos así, muy sonado, muy hablado, se ha hecho mucho énfasis en este acontecimiento que es el arrebatamiento. Vamos a estudiarlo. Ya habíamos empezado la semana pasada, así que vamos a continuar. Y les decía yo que hay dos posturas, ¿verdad?, en cuanto a la segunda venida del Señor. La primera postura es que la venida del Señor está dividida solamente en dos partes, la primera y la segunda, basta, donde todo ojo lo verá. Como dice Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? He aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá, y todos los tribus o todos los pueblos harán lamentación por él, sí, amén. Y la otra postura es que el Señor vino hace 2000 años por primera vez y va a volver por segunda vez, pero esa segunda vez está dividida en dos partes.
Una venida secreta, oculta, como ladrón, donde nadie lo va a ver, donde el Señor descenderá solamente a las nubes del cielo, y se producirá este evento al cual tanto se menciona dentro de las congregaciones y tantos predicadores como David Diamond, ¿verdad? Como muchos otros predicadores, Armando Alducin, Bolaines, hablan constantemente, y el arrebatamiento, hermano, y estamos a punto del arrebatamiento, y en cualquier momento es el arrebatamiento, ¿no? Entonces no dicen en cualquier momento el Señor viene, sino en cualquier momento es el arrebatamiento. Y claro, está sobreentendido. Pero, ¿por qué se habla mucho del arrebatamiento y no de la segunda venida? Porque en este entendimiento teológico, ¿ok?, se divide la segunda venida en dos partes. Dividen la segunda venida en dos partes. Una secreta, donde viene solamente hasta las nubes para arrebatar, o el rapto, dicen otros, de la iglesia, donde solamente se van los que están ardiendo en amor, los más que vencedores, y los tibios se quedan, para luego el Señor llevárselo a las mansiones o a las moradas celestiales y efectuarse ahí por 7 años lo que se conoce como las bodas del Cordero, donde la iglesia se estará casando. Dice, esto es curioso, ¿verdad? La iglesia se estará casando. ¿Y cómo se va a casar? Hermano, eso son formas alegóricas, eso no es literal, no es que la iglesia se va a casar literalmente con el Mesías, eso es solamente una figura. En su momento voy a explicar qué quiere decir esa figura, pero en ningún momento nosotros nos vamos a casar. ¿Okay? Cuando se habla de las bodas del Cordero, eso tiene un significado alegórico, no es literal. Pero bueno, ellos lo interpretan literal. Se va a estar haciendo una boda en los cielos y nos vamos a estar casando con el Mesías, y nuestra boda durará, nuestra luna de miel durará 7 años en los cielos. Mientras que aquí en la tierra, los que se quedaron, los tibios que se quedaron, ¿verdad?, se quedarán aquí a pasar la tribulación, y la gran tribulación, que durará 7 años también, donde los que se quedaron serán perseguidos por el anticristo, y Dios se vuelve también en su trato con Israel, ¿no? Es el tiempo para Israel. Esos 7 años es el tiempo para Israel. Y ahí, bueno, dentro de esa escatología, de ese entendimiento teológico, aparecen supuestamente los 144,000 judíos que son sellados, encargados a predicar el evangelio a las naciones, y los 2 testigos. Y bueno, después de esos 7 años, el Señor vuelve nuevamente, haciendo de la venida del Señor 3 veces. Una hace 2000 años, y la segunda venida dividiéndola en 2. Una secreta, oculta, y después de 7 años, una venida visible. Visible. Entonces, ahí ya viene con su iglesia, con su novia o con su esposa en este caso, porque ya se casó en los cielos. Ya no es su novia ya, sino que es su esposa, ¿verdad? Su esposa viene con su esposa en caballos blancos, y viene, hermanos, y destruyen al anticristo, y se establece el reino milenial aquí en la tierra. Esa es la teología que comúnmente se predica y se enseña en las diferentes denominaciones cristianas, muy conocida como la teología del dispensacionalismo. ¿Okay? Dispensacionalista, es una teología dispensacionalista. En otra oportunidad, primero Dios, estudiaremos qué significa el dispensacionalismo. Vamos rápidamente a nuestro texto, entonces. Vamos a ver si eso es verdad. Cuando hablamos de la segunda venida, ¿la segunda venida está dividida en 2 partes, una secreta y una visible, o eso solamente una visible? Y eso es lo que vamos a entender. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante, hasta el verso 15, vamos a leer en la versión Reina Valera del 60, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, noten, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Okay? Verso 16 al 17. Por lo cual el mismo Señor, a la orden del arcángel, esta es la versión oro, y al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los que murieron en Cristo resucitarán
los primeros. Después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí aparece esta palabrita. Mire, solamente ahí aparece esa palabrita. Y de ahí se hizo, ese es el centro de todo el mensaje escatológico dentro de muchas congregaciones. Seremos arrebatados con ellos sobre nubes al encuentro de Cristo en el aire. Y así estaremos con el Señor eternamente. Consolados pues los unos a los otros con estas verdades. Pablo le está escribiendo, ya les hablé la semana pasada, a una iglesia que estaba siendo perseguida y que muchos creyentes y muchas familias de creyentes estaban muriendo por la fe en Cristo. Entonces había causado esto una gran tristeza dentro de las iglesias en Tesalónica. Y Pablo, para poder darles, animarlos, para poder, hermanos, levantarle la fe y para poder, hermanos, inyectarle esta verdad bíblica, les habla acerca de que el Señor, cuando vendría por segunda vez, se ejecutaría la primera resurrección, los muertos en Cristo, porque esto nos habla de la primera resurrección, porque también hay dos resurrecciones. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, dice, lo que hayamos quedado vivos. Mire que note que Pablo aquí pensaba, por lo menos él pensaba en su tiempo, de que el Señor Jesús regresaría en el tiempo de él. ¿Okay? La iglesia del primer siglo pensaban que ellos habrían de ver al Señor regresando por segunda vez. Por eso que él escribe en su carta, y los que estemos vivos, los que hayamos permanecido, seremos arrebatados con ellos sobre nubes al encuentro de Cristo en el aire. Y así estaremos con el Señor eternamente. Y esto tenía que ser un motivo de consuelo con estas palabras los unos a los otros, que nuestros muertos los volveríamos a ver. Ese es el meollo del centro que lo empuja, inspirado por el Espíritu, a Pablo, escribir algo detallado acerca de la venida del Señor. ¿Okay? O sea, Pablo aquí va a explicar con detalle cómo o qué sucedería durante la segunda venida del Señor. Vamos a continuar. Significado de la palabra arrebatamiento. Habíamos dicho que la palabra arrebatamientos es una palabra griega que significa harpazo, ¿verdad? Y ya lo hemos leído, se encuentra en el libro de los Hechos, en 2 Corintios, 1 Tesalonicenses, que ya hemos leído, y en Revelación capítulo 12, verso 5. Significa tomar por la fuerza, eso es lo que significa arrebatar, ¿verdad? Apoderarse, tomar por la fuerza, o llevarse por la fuerza, es lo que significa harpazo, que se traduce como arrebatar. ¿Qué es el arrebatamiento entonces? Aquí fue donde nos quedamos. Es el acto por medio del cual Dios tomará a los que creyeron en Cristo y les concederá la inmortalidad y un reino eterno juntamente con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es un episodio que sucederá durante la segunda venida del Señor. El problema es ubicarlo ¿dónde? Porque aquí surgió el problema, ¿verdad? Cuando nació este pensamiento teológico de que el Señor vendría en su segunda venida, vendría dos veces. Una oculta, escondidas, en la cual se produce el arrebatamiento, y la segunda que es visible. Ahí no se arrebata a nadie, sino que es una venida visible para instaurar el reino milenial aquí en la tierra. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos. ¿Qué es lo que enseña? No el pastor, no fulanito de tal, no Bolaines, no David Diamond. ¿Qué enseñan las Escrituras? ¿Qué enseña mi denominación? No, ¿qué enseñan las Escrituras? Enseña que Jesús volverá, en su segunda venida volverá dividida en dos partes, una oculta, escondida en las nubes nada más, para regresarse al cielo con su iglesia y después regresar después de 7 años. ¿Es eso lo que enseña la palabra de Dios? Bueno, vamos a estudiarlo. ¿Cuándo se producirá el arrebatamiento de la iglesia? Vamos a verlo, porque aquí es donde empieza el meollo del asunto, ¿verdad? ¿Cuándo empezará o cuándo se realizará o se producirá el arrebatamiento de la iglesia? El Señor Jesús, hermanos, en su sermón del monte de los olivos, me refiero al sermón del monte de los olivos, a sus discípulos, ese sermón escatológico, esa enseñanza escatológica del fin de los tiempos, les dijo que habrían señales que antecederían al arrebatamiento o a la segunda venida. ¿Okay? Y eso lo encontramos en Mateo 24, versos del 1 al 28, y Lucas capítulo 21, del 7 al 32. Ahí el Señor Jesús, hermanos, habla
de las señales que habrían de acuerdo a la pregunta que los discípulos le hicieron. Y esto es importante que lo entendamos, porque hay cosas que tenemos que ubicarla de acuerdo a la pregunta que hicieron. ¿Okay? Porque Jesús va a contestar ahí 3 preguntas. La pregunta que le hicieron fue cuando, recuerden que ellos estaban en Jerusalén y los discípulos, como todo judío, se sentían orgullosos del templo. Entonces le dijeron, maestro, ¿ves el templo? ¿Ves sus piedras? ¿Ves que el mármol? ¿Ves sus piedras, los enchapes y todo eso? Esa maravilla, qué precioso. Y el Señor les dijo, en verdad les digo, que no quedará piedra sobre piedra la cual no sea derribada. Y eso, hermano, fue un impacto para ellos que los dejó ahí turbados, los dejó pensativos. Y esperaron, hermanos, hasta que el Señor estuviera a solas con ellos. Y eso es la característica de un discípulo, que no se queda con la duda, pregunta. Amén, porque quiere aprender, por eso se llama discípulo, uno que aprende, es un aprendiz. Querían saber, hermanos, que cómo así el templo va a ser, si él era el Mesías, ¿cómo el templo iba a ser destruido entonces? Porque el templo está, en la era mesiánica, está muy relacionada con el Mesías, o mejor dicho, el templo está muy relacionado con la era mesiánica. Entonces, si él era el Mesías, ¿cómo así el templo iba a ser destruido? Entonces eso los dejó turbados a ellos. Entonces llegaron al Monte de los Olivos y los discípulos le preguntan, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y aquí van las 3 preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? La que él había dicho que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. Segunda pregunta, ¿qué señales habrá de tu venida? Y la palabra ahí es parusía. Después vamos a explicar qué significa la palabra parusía, que se traduce como venida. Esa es la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu parusía, de tu venida? Y la tercera, del fin del siglo, o del fin del mundo, o del fin de esta era. Porque hay 2 eras. La era presente, que empezó con la caída del hombre, de Adán, hasta la segunda venida del Hijo de Dios. Y la era venidera, o el siglo venidero, o el mundo venidero, que es de la segunda venida del Mesías, 1000 años, y de ahí la eternidad, el reino eterno. Hay 2 eras nada más, la era presente y la era venidera. Por eso que ellos le dicen, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Entonces hay 3 preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu parusía, de tu venida y del fin del siglo? Ahora, nosotros tenemos que entender, mis amados, de que cuando los discípulos le preguntan ¿qué señal habrá de tu venida, de tu parusía? Ellos no están pensando que Jesús va a morir, que va a resucitar, que se va a ir al cielo y después de aproximadamente casi 2000 años, Él va a volver. Ellos no están pensando eso. Nosotros lo entendemos así porque estamos leyendo retrospectivamente. Pero ellos no creían, es más, hermanos, ellos, a pesar de que el Señor se los había revelado, que Él habría de sufrir y que tenía que ser entregado en manos de pecadores y tenía que morir, pero que al tercer día tenía que resucitar, los discípulos no lo entendían. Usted lea los evangelios, ahí dice, ellos no lo entendían, no lo comprendían. Ellos estaban más emocionados porque creían. Por eso que cuando Jesús muere crucificado, ellos se sienten decepcionados. Su esperanza, hermanos, había fallecido juntamente con su maestro que había sido crucificado. Ellos no creían que Jesús iba a resucitar y que después iba a ir al cielo y que después iba a regresar de 2000 años. Eso lo entendemos nosotros porque ya sabemos toda la historia leyendo retrospectivamente, pero ellos no era esa su pregunta. Ellos habían creído que Jesús era el Mesías por revelación directa de parte de Dios del Padre, porque eso es lo que Pedro dijo cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y muchos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres el profeta que debería de venir, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro se puso en pie y dijo, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Mashiach, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre. Eso quiere decir, es un hebraísmo, eso significa ningún ser humano, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos.
Y no solo eso, sino que también en algunas oportunidades oyeron la voz del Padre, como en la transfiguración en el monte, que dijeron, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces ellos estaban seguros de que él era el Mesías. Lo que ellos no entendían era que, ¿cómo así? El templo iba a ser destruido. ¿Qué pasó aquí? Ellos creían que el Señor en su momento habría de manifestarse públicamente, hermanos, al pueblo, a los líderes religiosos, como el Mesías, hermanos, prometido, con poder, con gloria, con majestad, ya no como humilde, pero en su tiempo de ellos. Ellos pensaban que, por eso que incluso la madre de los hijos de Zebedeo le dicen, maestro, concédeme una cosa, le hice un pedido, te voy a hacer, es chiquito nomás, algo sencillo, simple, no te va a costar nada. En tu reino, que uno de mis hijos se siente, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y la madre no está pensando tampoco ahí que ese reino va a venir después de 2000 años aproximadamente. Ella está pensando en ese momento, hermanos. Nosotros pensamos así porque estamos leyendo retrospectivamente, pero eso no es así. Entonces ahí va la pregunta, las 3 preguntas, ¿verdad? ¿Qué señales habrán de lo que acabas de decir? ¿Cuándo sucederán estas cosas de la destrucción del templo? De tu parusía, ¿qué señal habrá de tu parusía, de tu venida? Y tal vez ya le pusieron venida ahí ya cuando Mateo, porque Mateo escribió en hebreo, él no escribió en griego, y la pregunta que le hicieron tampoco fue en griego, fue en hebreo, porque ellos hablan hebreo o arameo, ¿verdad? Pero ya cuando se escribieron los evangelios pusieron tal vez venida porque era algo ya que ellos entendían que el Señor ya se había ido y obviamente el Señor había hecho la promesa de que regresaría. Por eso tal vez ellos escribieron en su evangelio, en su pregunta, en este caso el de Mateo, tu parusía, tu venida. Pero tal vez no fue lo que ellos preguntaron exactamente. ¿Okay? Ahora, entonces el Señor les explica a partir de Mateo 24, verso 1 al 28 y Lucas 21 del 7 al 32, les explica las señales para cada una de las 3 preguntas que habrían de ver. Y no las vamos a leer porque nos llevarían, hermanos, un estudio muy largo, ¿verdad? Pero si usted lee Mateo 24, las señales que habrían serían ¿qué cosa? La aparición de falsos cristos. Y ahí es la aparición de falsos Mashiach, de falsos ungidos. Por eso que, no sé, será casualidad, hermanos, de que hoy se habla mucho de los ungidos, ¿verdad? Que el hermano, el pastor es un ungido, y que el ungido, y que el ungido, y el ungido Cash Luna, y el ungido otro, y el ungido por allá, que ponen ahí, hermano, una Biblia en el piso, y hay una línea de poder, ¿verdad? Y todos son ungidos ahí. Entonces el Señor habló de que habrían falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas, ¿verdad? Que habrían terremotos, estamos citando rápidamente nada más las señales. Habrían terremotos en muchos lugares de la tierra, iban a haber terremotos. Habrían guerras, hemos tenido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Rumores de guerra. Hoy en estos tiempos, sobre todo, hermano, constantemente estamos oyendo acerca de rumores de guerra, constantemente el mundo llega a un punto en que parece que va a estallar otra tercera guerra mundial y luego se frena y estamos en ese periodo de rumores de guerra. Luego habría hambrunas en muchos lugares, amén. Eso lo estamos viendo, hay países donde el hambre es terrible, ¿okay? No solamente ahora, sino durante muchos años, ha habido siglos, siempre el hambre está azotando a la humanidad. Aquí vemos la hambruna en los países africanos. Otras señales sería la peste negra, por ejemplo, las epidemias, las pestes, las plagas, y vemos aquí, por ejemplo, la peste negra que llegó en Italia, por ejemplo, miren, en 1348, ¿okay? Fue una pandemia también esto que azotó sobre toda la parte de Europa y causó pues millones de muertes. El COVID-19 no es nada en comparación a la peste negra, a la gripe española, ¿verdad? Y todas esas pestes que hubieron, esas pandemias que sí se llevaron millones de vidas. Fue algo terrible, hermanos, en esa época. Entonces han habido estas señales. Hay señales que son genéricas, ¿okay? Como los terremotos, las pestes, el hambre. Son genéricas, quiere decir que van a acontecer en todos los periodos de la historia de la humanidad, sobre todo de la segunda venida de Cristo para acá,
¿verdad? Siempre va a haber guerra, siempre va a haber rumores de guerra, siempre vamos a ver hambres enfocados en un lugar, en otro lugar, en otro lugar. Pero conforme vaya acercándose la venida del Hijo de Dios, la segunda venida del Hijo de Dios, estas señales se irán incrementando, ¿ok? Tanto en intensidad, que serán más fuertes cada vez más, así como los terremotos serán cada vez más fuertes, el hambre será mucho mayor, las pestes se aumentarán, va a ir aumentándose en intensidad y el grado de, diríamos así, donde va a afectar, ya no va a ser pequeños lugares en algunos países aislados, sino que se va a dar a nivel mundial. Vemos la peste del SIDA, por ejemplo, una enfermedad de estos últimos tiempos, ¿verdad? Que se ha llevado miles de vidas a causa del pecado, de la promiscuidad del ser humano. Estamos viendo lo último que hemos visto, el COVID-19, hermanos, como también estamos justamente nosotros atravesando esa etapa de esta pandemia del COVID-19, la cual está causando pues una paralización en el mundo entero y la pérdida también de miles de seres humanos. Y bueno, vayamos rápidamente entonces. Habrá también persecuciones. El Señor dijo que habrían persecuciones y aquí estamos viendo las persecuciones de los primeros siglos, del tercer siglo. Hubieron 10 grandes persecuciones hasta el siglo IV aproximadamente, con emperadores romanos. Luego están los mártires cristianos en el Coliseo Romano, ustedes lo ven ahí. Luego los mártires de Cristo durante el periodo de la Santa Inquisición en la Edad Media, ¿ven? Cuando el catolicismo, hermanos, era ese poder, el poder papal, ¿verdad? Que gobernaba Europa sobre todo. Ponían y quitaban reyes y todos aquellos que se oponían a sus dogmas o a su poder, pues eran perseguidos por la Santa Inquisición, condenados como herejes, condenados como paganos o como practicantes de la brujería, la hechicería, el satanismo, el ocultismo, etcétera, etcétera, y quemaban a mucha gente inocente, dicho sea de paso también para apoderarse de muchas propiedades. Mucha gente durante la Edad Media fueron quemados y acusados de brujería, de blasfemia, de herejías, con tal, hermanos, de que la iglesia se apoderara de muchos terrenos, de muchas propiedades en toda Europa. Por eso que usted ve ahora cómo la Iglesia Católica Romana es propietaria de infinidad, hermanos, de propiedades, de terrenos, de casas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ellos se han hecho pues mediante este tipo de cosas, como este tipo de persecuciones como la Santa Inquisición, ellos se apoderaron de muchas riquezas. Y ahí también están los templarios y otras cosas más. Bueno, habrían también señales en los cielos. Todas esas son señales, hermano. Ahorita no estamos para ubicar qué señal pertenece a cada cosa, a cuáles de las 3 preguntas. Eso es tema de otro estudio. Pero el Señor también dijo que antes de su segunda venida, habrían señales en los cielos, en el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra habría angustia, donde las naciones estarían aterradas, perplejas, a causa de que las potencias de los cielos serían también conmovidas. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué les dijo el Señor? Porque esta es la enseñanza, miren, hermanos. Cuando Jesús va a hablar de su segunda venida, él ya hablando proféticamente, él lo sabía, los discípulos no lo entendían en su momento, pero cuando él habla de su segunda venida, él es claro lo que va a acontecer. Usted no va a encontrar que en su segunda venida de Mateo 24, él menciona acerca de un rapto secreto, y de ahí 7 años después volverá visiblemente. Él no menciona nada de eso. ¿Okay? Entonces Pablo sí lo menciona. No, lo vamos a entender que Pablo no enseña tampoco eso. Pablo enseñó lo mismo que Jesús enseñó en Mateo 24. Lo mismo. Él, como buen apóstol y como buen discípulo, no enseña ninguna otra cosa que su maestro no había enseñado. Y lo vamos a comparar tanto la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses como Mateo 24 para ver cada una qué cosa es lo que dice. Y si son eventos diferentes o es el mismo evento. Pero ¿qué nos dice? Vamos a ver lo que Jesús dijo en Mateo 24, verso 29 al 31. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
Y en ese tiempo habrá duelo. Harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Para los que creen en la segunda venida del Hijo de Dios en dos partes, ¿okay? Una escondida como ladrón, oculta, donde nadie lo ve, hasta las nubes, para arrebatar solamente a su iglesia novia, e irse nuevamente al cielo y volver después de 7 años. Y para ellos, esta parte de aquí que hemos leído, mis amados, esta es la segunda venida visible, donde todo ojo lo verá. Para ellos esto sucederá después de los 7 años en que Jesús había venido y había arrebatado a su iglesia de una manera oculta. ¿Okay? Para ellos esta es la venida visible. ¿Okay? Esto no tiene nada que ver con el arrebatamiento para ellos, para los que enseñan esta doctrina, esta enseñanza muy divulgada en medio de la iglesia cristiana, sobre todo evangélica. Pero aquí vamos a verlo si eso es verdad, pero acá el Señor les dice, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y cuando se habla de esto, el Señor mismo dijo que habría gran tribulación, cual nunca la había habido desde que el hombre estuvo sobre la tierra, ni la habrá jamás. Entonces Jesús habló de una gran tribulación que habría de venir en los últimos tiempos. Pero no solamente en los últimos tiempos, porque hay que entender también un poquito, diríamos, el lenguaje profético con la que hablan tanto los profetas como en este caso nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando se habla de gran tribulación en Mateo 24, se está refiriendo, hermanos, y eso tenemos que entenderlo, cuando se habla de la gran tribulación, no es algo que va a acontecer solamente al fin de los tiempos. Grandes tribulaciones han habido. Y cuando Jesús habla en Mateo 24 de una gran tribulación cual nunca ha habido, se está refiriendo cuando Roma invadiría Jerusalén por medio del general romano Tito en el año 70. Él empezó la invasión en el año del sitio a Jerusalén en el año 67 aproximadamente, 67-68 aproximadamente de nuestra era, después de Cristo. ¿Por qué Jesús llama gran tribulación? Porque, hermanos, cuando hubo ese sitio, Tito con sus ejércitos romanos produjo tal matanza, ¿okay? Cerraron todos los ingresos de abastecimientos a la ciudad de Jerusalén, tanto de agua como de alimentos, que se produjo una gran hambruna. Pero luego que los ejércitos romanos, las legiones romanas, entraron a Jerusalén, nos dice Flavio Josefo, historiador judío de aquellos tiempos, de que Tito mandaba crucificar 500 judíos diariamente entre hombres, mujeres, ancianos. Y dice que literalmente la sangre de los muertos, ¿okay? La sangre de los muertos en Jerusalén llegaba hasta el tobillo de los pies, hasta el tobillo, hasta la pantorrilla. Para que usted entienda, hermanos, entonces cuando se habla de gran tribulación se está refiriendo a un gran sufrimiento que habría de venir. ¿Por qué cree usted que cuando Jesús entró o llegó, no entró, sino llegó cerca de Jerusalén y la vio de lejos, cuando estaba en su ministerio terrenal, Jesús lloró? Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como una gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no estás dispuesta? No me verás de nuevo, Jerusalén, hasta que digas: Baruch atah Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y he aquí que tu casa quedará desierta, por cuanto no reconociste el día de tu visitación. ¿Por qué lloró Jesús? Jesús lloró porque él sabía lo que le habría de acontecer a la ciudad santa. Él sabía lo que le habría de acontecer, hermanos, con la invasión de Roma por medio de Tito, hijo de Vespasiano, del emperador romano Vespasiano. Él sabía lo que habría de acontecer y la gran tribulación que habría de ocasionar. Nosotros no tenemos idea porque no hemos estado en esa época. Por eso que Jesús les advirtió que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en Jerusalén, huyan.
Y los que estén en el campo, no vuelvan. El que esté en la azotea, no baje a tomar su capa. Huyan, porque habrá gran tribulación, cual nunca ha habido jamás. Entonces hay que entenderlo. Proféticamente, la gran tribulación no solamente nos habla del fin de los tiempos. Son periodos de tiempos en los cuales ha habido grandes sufrimientos para el pueblo de Dios. Y ahí se cumplió en el año 70, hermanos. Lean un poquito de historia que les va a hacer bien. Ahora, pero también en el final de los tiempos, antes de la venida del Señor, porque aquí esto está conectado con la venida del Señor, y hay que entenderlo también un poquito acá, la segunda venida del Hijo de Dios es conocido, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, como el día del Señor. Cuando usted lee en el libro de Revelación, por ejemplo, cuando usted lee en el capítulo 1 de Apocalipsis, en Revelación, ¿okay? Lee en el capítulo 1, ¿okay? En el verso 10, cuando habla Juan, el apóstol, que está en la isla de Patmos, y recibe esta visión de parte del Hijo de Dios, él dice: yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y la Reina Valera aquí traduce, ¿verdad? Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Muchos aquí interpretan, y aquí hay una pelea entre los domingueros y los sabatistas. Los sabatistas, los adventistas, y también algunas corrientes mesiánicas, judías, dicen que Juan aquí estaba en el día del Shabbat, el día sábado. Y los cristianos, católicos y muchos evangélicos dicen que Juan aquí estaba en el Espíritu en el día domingo, conocido como el día del Señor. ¿Estaba Juan en el sábado o en el domingo? Pongámonos de acuerdo. Ninguno de los dos. Ni sábado ni domingo, mis hermanos. Porque cuando aquí Juan dice, estaba yo en espíritu, esa es la traducción correcta, debería ser así, porque no aparece el artículo definido. No es en el espíritu, sino estaba yo en espíritu, en el día del Señor. O sea, ¿se acuerdan que Pablo dice: conozco a un hombre, contando de su experiencia, tu testimonio, si en el cuerpo no lo sé, o en espíritu no lo sé, fue arrebatado, fue llevado al tercer cielo, al paraíso? ¿Okay? En espíritu. Son experiencias donde no se llega a diferenciar, ellos no llegaban a diferenciar si era algo que lo habían sufrido en carne propia, así, en cuerpo, habían sido llevados, en este caso Pablo, llevado al tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inefables que el hombre no les ha permitido saber. O era una experiencia espiritual, una revelación, un sueño, una visión, no podían distinguirlo. Había sido tan real esa experiencia que ellos no podían, por lo menos Pablo no podía discernir si era en el cuerpo o en el espíritu, solo Dios lo sabe, dice él. Entonces aquí Juan está en Patmos, pero en espíritu, él sí lo define en espíritu, no en cuerpo, sino en espíritu, va a ser llevado, no a un día sábado domingo de la semana, sino a un acontecimiento profético que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se le llama el día del Señor. Aleluya, hermano, y eso hay que entenderlo. No se está refiriendo al sábado. He leído comentarios y se pelean. No, que es domingo, no, que es sábado, no, que el domingo, no, que el Shabbat es el día del Señor. No. Ahí se está refiriendo a ese acontecimiento profético, escatológico, conocido como el día del Señor. Pedro, ¿se acuerdan que dice? Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Se acuerdan? Entonces, ese es el acontecimiento que empieza con la segunda venida del Mashiach, el día del Señor. Bueno, entonces miren, mis amados, ese día también, hay que entenderlo también correctamente, era usado por los profetas para hablar de ciertos acontecimientos
terribles como juicios que vendrían de parte del Eterno, ya sea para su propio pueblo o para alguna nación. Esto quiere decir que han habido momentos en la historia de la humanidad donde Dios ha juzgado a su propio pueblo, ¿ok?, y también a algunas naciones, y ese acontecimiento, cuando Dios emitía un juicio, ya sea como cuando Babilonia invadió Jerusalén o cuando Asiria invadió el reino del norte, a esos acontecimientos los profetas le llamaron el día del Señor. ¿Ok? Por consiguiente, también el año 70, cuando Roma invade Jerusalén y se da una gran tribulación donde mueren miles y miles de judíos, es también llamado el día del Señor, el día de la venganza, el día de la retribución, en sentido profético. Pero también las profecías nos hablan del día del Señor, donde el Señor ya no va a juzgar a Israel, ya no va a juzgar a Nínive o a un pueblo, a Babilonia en particular, sino que va a juzgar a toda la humanidad. Y ese día donde sus juicios también serán derramados, también es conocido proféticamente como el día del Señor, el día de la ira del Eterno, el día de la venganza del Dios nuestro. Son cosas que nosotros a veces no comprendemos, no entendemos, porque lamentablemente nos enseñan, hermanos, otras cosas. Pero, entonces, en el sentido más próximo de lo que Jesús habló en Mateo 24, se cumplió en el año 70. Pero también la profecía abarca, va más allá, porque nos habla de su segunda venida gloriosa. Pero él lo deja muy claro que sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La iglesia pasará la gran tribulación de parte de Satanás. Muchos dicen que no, que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Y ahora hay que entender qué es esa gran tribulación. Porque viene una tribulación para el mundo, sí. Porque Dios es justo en atribular a aquellos que nos atribulan, dice. Pero la iglesia también pasará, hermanos, una gran tribulación. Y esta es la diferencia, de que en el fin de los tiempos va a haber una gran tribulación para el mundo, donde los juicios del Eterno se van a derramar. Ahí están los sellos, las trompetas, las copas, ¿verdad?, los ayes, se van a derramar sobre el mundo impío pecador. Y también va a haber una gran tribulación, pero no de parte del Eterno, aunque si el Eterno lo permite, sino es una gran tribulación, una gran aflicción del pueblo de Dios por parte de Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces vamos a leer rápidamente. Mateo 24:8. Pues todas estas cosas son principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Note que dice que aquí se entregarán a tribulación y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Note que aquí los discípulos no fueron aborrecidos por todas las naciones. Entonces es algo que el evangelio todavía recién se estaba esparciendo, se habría de esparcir en el primer siglo recién. Pero cuando nosotros hablamos que el evangelio habría de llegar a todas las naciones, es en estos tiempos. Pero las naciones nos aborrecen por causa de Cristo. No, nadie nos persigue, nadie nos mata. Hay excepciones en algunos países como China, como Corea, como países islámicos, pero en lo general, a nivel mundial, las naciones no nos aborrecen. Entonces esto es algo que todavía está preparado para el fin de los tiempos. Hechos 14:22. Fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe, les decía: es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto es lo que tenemos que tener claro, hermanos. Yo no sé y no entiendo cómo es que hay gente que cree que se va a ir en un rapto secreto sin pasar ninguna tribulación o no pasar la tribulación, lisos así como estamos. Hay un principio que se cumple dentro de la palabra profética, que es un círculo profético. ¿Cómo será el final? Como fue el principio. ¿Cómo empezó la iglesia? En casas. ¿Cómo terminará la iglesia? En casas. Por eso que los megatemplos
se abandonarán, quedarán desiertos, como hoy estamos viendo. ¿Cómo empezó la iglesia? Con una persecución, y diríamos gran persecución o gran tribulación, que es lo mismo, porque la palabra tribulación, que es milipsis, o gran tribulación, que es megamilipsis, se traduce también gran aflicción o gran persecución. La iglesia empezó con persecuciones y con tribulaciones y terminará sus días con tribulaciones y persecuciones, pero a mayor escala. Recuérdese que mientras más se acerca el día del Señor, más es la amplitud de las señales, de los juicios y de todas las cosas que, con mayor fuerza, en mayor alcance y con mayor intensidad. Así como los terremotos se van a ir intensificando, en el final de los tiempos las persecuciones irán intensificando hasta llegar a la última gran persecución. Segunda de Tesalonicenses 1:4, de tal manera que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones, note ahí, y tribulaciones que padecéis, que son señales que demuestran que el justo juicio de Dios que así os purifica, para que haceros dignos de su reino, por lo cual padecéis lo que padecéis. Qué tremendo ver este texto. Y justamente le está escribiendo a los tesalonicenses. Léanlo, hermanos. Yo les dejo ahí los textos para que ustedes después los puedan leer. Reina Valera actualizada, 1 Tesalonicenses 3:2 al 4. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afirmaros y animaros en vuestra fe, para que nadie sea turbado en medio de estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que hemos sido puestos para esto. Oiga eso, hemos sido puestos para esto, porque cuando aún estábamos con vosotros, os predecíamos que habríamos de sufrir tribulaciones, y así ha acontecido, como bien lo sabéis. Algo que todo creyente, por lo menos en el primer siglo, era consciente, y esto fue la enseñanza apostólica, es de que el creyente y la iglesia como tal habrían de sufrir muchas tribulaciones y habrían de pasar grandes tribulaciones. Después lo vamos a ver. Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia en Jesús, hallándome en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Nuevamente aquí Juan se identifica como compartícipe, como compañero en la tribulación, porque la iglesia estaba pasando tribulaciones, persecuciones. Le dije, hermanos, que se cuentan sobre todo 10 grandes persecuciones por medio de 10 emperadores romanos que fueron terribles, unas más terribles que otras. Y después lo vamos a ver, les voy a pasar algo que usted lo va a ver un poquito cómo fue. Y Juan aquí se identifica, por eso que viene la palabra profética, la revelación, en lo que es el Apocalipsis, que significa revelación, descorrer el velo, es su significado de Apocalipsis. ¿Okay? Hisgalub en hebreo, Jasón en arameo, es lo que significa descorrer el velo. Es como una obra de teatro cuando se abre el velo, ¿verdad? Entonces es lo que se le muestra a Juan de lo que sucedería, el desenlace del fin de los tiempos con el establecimiento del reino de Dios en este mundo por medio de la segunda venida del Hijo de Dios. Entonces aquí, hermanos, este libro de Apocalipsis era un libro para consolar y para animar el corazón de los creyentes que estaban pasando grandes tribulaciones. Ahora vamos a ver qué pasaba en ellos, para que usted vea si eran tribulaciones o eran grandes tribulaciones. Apocalipsis 2:10, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí que el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Apocalipsis 13:6 dice, con eso se abrió su boca en blasfemias, su boca en blasfemias contra Dios. Está hablando de la bestia, que es el anticristo. Amén. Blasfemando de su nombre y de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Le fue también permitido, escuche y lea bien esto, hacer guerra a los santos o fieles y vencerlos. ¿Quiénes son estos santos? Los que tienen la teología dispensacionalista, este es Israel. Y los que creen en el rapto secreto dicen, no, estos son los tibios. No, hermano. A los tibios, si usted viene los tibios se quedan afuera de las tinieblas, como dice la parábola de las vírgenes.
Hay dos grupos nada más, no hay tres. Hay los que están preparados y los que no están preparados. Si Cristo viene, ¿quiénes, hermanos, entran con Él al reino celestial? Los que están preparados. Y los que no están preparados se les da una oportunidad, como dicen los tibios en la tribulación, para que se calienten y van a ser... No, hermano, los tibios son vomitados, son echados fuera a las tinieblas, como se les dijo a las 5 vírgenes insensatas. Y mire que aquí la bestia se le permite hacer guerra a los santos. En todo el Nuevo Testamento los santos son la iglesia, los creyentes en el Mashiach, en el Mesías Jesús de Nazaret, bendito sea su nombre. Y le dio potestad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Usted puede leer también aquí en Daniel 7:21 un poquito, que nos habla también acerca de esto. Apocalipsis 7:13, uno de los ancianos preguntó diciendo, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Pues Juan ve una gran multitud vestida con vestiduras blancas y con palmas en sus manos en señal de victoria. Y yo le dije, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son de los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestidos y lo han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí se ve una gran multitud de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, una gran multitud incontable, mientras que hay un grupo que se puede contar que son 144.000, no podemos ser dogmáticos si es un número literal o un número simbólico, pero que simboliza un número pequeño que se podía contar, de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque eso lo sabemos, hermanos. ¿Por qué? Porque de los judíos siempre ha habido una minoranza. ¿Okay? Son pocos los que han creído y los que se han salvado. Es un remanente pequeño. Por eso que el Señor les llamó manada pequeña. Pero habría otras ovejas que no eran de ese redil, pero que el Señor las habría de traer y las habría de juntar y formarían un solo rebaño. Y esas otras ovejas eran los gentiles. ¿Ok? Entonces, mientras que el pueblo de Israel, los salvados del pueblo de Israel, está representado por 144.000, ¿ok? 144.000. Puede ser simbólico, puede ser literal, no lo sabemos, no podemos ser dogmáticos en eso, pero que sí representa un grupo que se podía contar pequeño. Mientras que los que salen de las naciones, y es así, hermano, obviamente, los creyentes a través de todos los tiempos de la historia eclesiástica, más son los creyentes gentiles que los creyentes judíos. Por eso que cuando Juan ve a la multitud que sale de las naciones, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, es incontable. No se podía contar. Y están vestidos de blanco, de lino fino, y con palmas en sus manos. Entonces él pregunta, ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? Le pregunta uno de los ancianos, de los 24 ancianos, que son una casta sacerdotal, son espíritus por si acaso, en los cielos, son sacerdotes. Juan dice, yo no lo sé, Señor mío, tú lo sabes. Y el anciano le dijo, estos son de los que vienen de la gran tribulación. Ahora vamos a leer en la Biblia latinoamericana, ¿cómo traduce? Para que entienda un poco a qué se refiere. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté, Señor, tú lo sabes. El anciano me replicó, esos son los que vienen de la gran persecución. Le dije que la palabra megamilipsis se puede traducir correctamente como persecución, no solamente tribulación. Y ahí para que usted lo vea, hermano, como dice aquí, hermano, ¿de dónde han salido entonces esa gran multitud que no se podía contar, incontable, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación? Ellos son los que vienen de la gran persecución. Por lo tanto, la gran tribulación que nos habla el libro de Apocalipsis es la gran persecución. ¿Por mano de quién? De la bestia. Como hemos leído en capítulo 13 de Apocalipsis. La bestia hará guerra contra los santos y los vencerá. Los vencerá. Han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. La iglesia será perseguida por la bestia o el anticristo. Aquí miren, leamos nuevamente. Segundo Tesalonicenses capítulo 2, 1. Aquí Pablo va a hablar acerca de la segunda venida del Señor y nuestra reunión con Él. Mire lo que dice. Por lo que hace a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o con lo concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y resalta, hermano, esto, por eso yo le resalto, y a nuestra reunión con Él. ¿Cuándo será nuestra reunión con Él? En el arrebatamiento. O sea, para que podamos reunirnos con el Señor, se va a efectuar un arrebatamiento cuando el Señor vuelva. ¿Ok? ¿Estamos claros?
Entonces aquí se está hablando del arrebatamiento, nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os turbéis de ligero, perdiendo el buen sentido, y no os alarméis ni por espíritu, ni por discurso, o por carta, ni por epístola atribuida a nosotros, como si el día del Señor, ahí está lo que le decía yo, si el día del Señor estuviese inminente o cerca. Que nadie en modo alguno os engañe, porque antes, o sea, antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, que la palabra ahí es episinagoge, ¿okay?, que significa reunir, congregar, episinagoge, reunión, nuestra reunión con Él. Porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de pecado. Y esto, hermanos, derrumba completamente esa idea de que la iglesia se va arrebatada antes de la gran tribulación y antes de la manifestación del anticristo. Porque eso es lo que dice. Que cuando el anticristo aparezca, nosotros, la iglesia ya no tiene que estar aquí en la tierra, tiene que estar en los cielos. Por eso que se dice, hermano, si tú no quieres quedarte a la gran tribulación y al anticristo, prepárate, porque si no te quedas a la gran tribulación y al anticristo. Porque esa idea teológica, que no tiene sustento bíblico, cree que la iglesia se va antes de la gran tribulación o antes de la tribulación y antes de la aparición del anticristo. Incluso yo lo he escuchado a Bolaines cuando él dice y jura que tiene información de que sabe quién es el anticristo y que es el príncipe Felipe, y tanta tontería que se inventa, hermano, ese hombre. Que para mí no son otro que mercaderes de la fe. Usan la teología y usan la escatología. ¿Por qué hablan solamente de eso? Porque ellos ganan de eso. Ellos ganan de cada prédica. Ellos ganan de cada video que suben en YouTube. Bueno, el Señor se encarga de juzgar a ellos. Pero él dice que si el anticristo, y él mismo dice, cuando el anticristo se va a manifestar, nosotros ya no tenemos que estar. Porque esa es la teología, pues. Pero acá Pablo dice todo lo contrario. Que en cuanto a la venida del Señor y nuestra episinagoge, nuestra reunión con Él, que es el arrebatamiento, no va a acontecer hasta que antes venga la apostasía y ha de manifestarse el hombre de pecado. Aquí lo llama el inicuo, ¿verdad? El hijo de perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. ¿No recordáis que estando entre vosotros yo os decía esto? Y ahora sabéis qué es lo que lo detiene hasta que llegue el tiempo de manifestarse, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo falta que el que la retiene sea apartado, o sea, quitado aquel que lo detiene. Entonces se manifestará el inicuo, que es la bestia o el anticristo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndolo con el resplandor de su venida. Gloria a Dios. Note, esta venida con el resplandor de su venida, para los que creen en el arrebatamiento secreto, esta venida es después de 7 años con la iglesia, y esta que dice nuestra reunión con Él, ellos lo entenderían como el arrebatamiento, es antes de la manifestación del anticristo. Pero no es eso lo que Pablo está diciendo. Aquí se lee bien claro, por lo que hace a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo sucederá ese acontecimiento? Después de la manifestación del anticristo, después que el anticristo haya perseguido a la iglesia y haya causado una gran tribulación, porque haya matado a miles, ahí estarán todos los mártires, la mayor cantidad de mártires de todos los tiempos de la historia de la iglesia. Y mire lo que dice, el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndolo con el resplandor de su venida. Esta venida es la misma que aparece aquí en el verso 1, donde dice con respecto a su venida y nuestra reunión con Él. Espero que me esté dejando entender, mis amados. Yo sé que es un poco complicado porque ya hay doctrinas que nos han metido a la cabeza y choca un poco con lo que estamos hablando, pero esto es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 13:5 dice, y la bestia le fue dada una boca que hablará insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses, que son 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguien lleva en cautividad, es llevado en cautividad. Si alguien mata a espada, tiene que ser muerto a espada. Y aquí hay algo muy hermoso, porque se lo voy a enseñar en otro momento, comparando, hermanos, este texto
que muchos citan como base de un arrebatamiento antes de la tribulación, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que habrá de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es la prueba. Pero no, pero ellos se olvidan de algo muy tremendo, que para que seas librado, no de la hora, sino literalmente usted va al griego y dice en la hora o a la hora de la prueba que habrá de sobrevenir sobre el mundo entero, hay un requisito, y que usted tiene que haber guardado la palabra de su paciencia. ¿Y qué quiere decir eso? Aquí está, mire. Aquí está la perseverancia, o dice la Reina Valera, dice, aquí está la paciencia y la perseverancia o la fe de los santos. Es esa paciencia. Pero, ¿de qué paciencia? De resistir la tribulación, de la gran persecución que habrá de venir. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, hemos podido ver de una manera, quizás la realidad, definitivamente la realidad es más cruda que la ficción. Pero esto nos hace entender un poquito qué es lo que significaba ser un cristiano. Esto nos hace ver un poco para que comprendamos qué es lo que vivieron nuestros hermanos en los primeros siglos, en el sostenimiento de su fe, en permanecer firmes en su fe y su fidelidad en Cristo Jesús como su Señor. Murieron quemados, murieron decapitados, murieron crucificados, despedazados por las fieras, torturados en las prisiones. Dígame usted si eso no era una gran tribulación. Y nosotros, en este siglo XXI, predicadores con carros de último modelo, con mansiones, con piscinas, cuentas bancarias, nosotros en nuestra comodidad que vivimos, nadie nos insulta, nadie nos ofende, no nos meten a la cárcel, creemos que nos vamos a ir en un arrebatamiento secreto sin haber sufrido absolutamente nada. La iglesia empezó con tribulación y terminará sus días con una gran tribulación. Este video no es ficción, es historia. Usted lo puede leer en la historia eclesiástica. Todo lo que la iglesia sufrió en las distintas persecuciones. Ahí hemos visto un poco acerca de la persecución con Nerón, pero la iglesia vivió muchas persecuciones. Amén, hasta aquí vamos a quedarnos por ahora. El próximo jueves seguiremos con nuestro estudio. Gloria a Dios.